autoridad, son su voz, son su rostro, son su cara. En el momento que dicen, no tenemos más rey que al César, atención, en ese preciso momento de la gran apostasía, el pueblo judío deja de ser el pueblo elegido, el pueblo de Dios. Y aquí se da comienzo al nuevo pueblo de Dios, el pueblo de los elegidos, donde está la Santísima Virgen María, San Juan, el discípulo fiel, el primogénito de la iglesia. ¿Qué te parece este título? El primogénito de la iglesia, y la Magdalena, y los apóstoles, aunque lo han negado, pero volverán al Maestro. Ahí se termina el pueblo de Dios, de la antigua alianza, y se da comienzo al nuevo pueblo de la nueva alianza. Esta es la gran apostasía del pueblo judío. No tenemos más rey que al emperador romano. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Es desconocida. Son contadas las almas en el mundo entero que la lloran, que la contemplan y que la meditan. Y para todos los demás que la han sepultado, se aplican las palabras del apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, cuando con lágrimas en los ojos, San Pablo dice, muchos de entre ustedes son enemigos de la cruz de Cristo. Es decir, no se atreven a contemplar al crucificado. No quieren ser espectadores de sus sufrimientos. O se nos viene a la mente las palabras del evangelista del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, cuando en su cuarto poema del siervo de Yahvé dice, fue despreciado y humillado, como a alguien al que no se le quiere mirar. Y ese es Jesús en su pasión. Mucha gente solamente abre la Biblia en las parábolas, en los milagros, en los bellos discursos de Jesús. Jesús en el Tabor, Jesús en las bienaventuranzas, Jesús expulsando demonios, Jesús caminando sobre las aguas, Jesús multiplicando panes. Pero cuando se trata de abrir los pasajes en los 4 evangelios de la pasión del Señor, cierran la Biblia. Esto no es para mí. O se los brincan y se van a la resurrección. Pues a todos ellos les decimos, entiende que no hay gloria sin cruz. No hay resurrección sin pasión. Es necesario morir con Cristo para resucitar con Él. Es necesario abrazar la cruz para experimentar la gloria de la resurrección. Es necesario quedar sepultados en la dolorosa pasión de Jesús para poder experimentar la gloria de su resurrección. Que esto les ayude a adentrarse de una manera más reflexiva, meditando cada palabra, sobre todo del Evangelio de San Juan. Que ustedes saben que cada Semana Santa, el Evangelio que se medita siempre, cada año, en la Pascua, durante la Semana Mayor, en el Trido Pascual, es el Evangelio de San Juan. ¿Habían reparado en eso? Sí, eso sí. Durante todo el año se pueden leer los pasajes de Mateo, Marcos y Lucas. Pero cada año la liturgia nos vuelve a remitir siempre al Evangelio de Juan, que nos presenta el aspecto real, regio y justo juez de Jesús, que ha venido a juzgar y a condenar al príncipe de este mundo, porque ha llegado la hora de vencer y de triunfar, y Jesús en la cruz está en su trono de gloria, dando la mayor alabanza, adoración a nuestro Padre Celestial desde ese trono, desde ese patíbulo, donde arriba hay una inscripción en 3 idiomas de la época: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, que manda escribir Pilato para que todo el mundo en la antigüedad, al leer el letrero de la cruz, reconozcan a Jesús como el único Rey y el justo juez. Pero de este aspecto hablaremos más adelante. Sigan reflexionando. Vamos a dejar que el Espíritu Santo
que es el alma de la Sagrada Escritura, nos inspire, nos ilumine y abra nuestro entendimiento, pero sobre todo nuestro corazón. Sabemos que sin el Espíritu Santo es imposible adentrarnos en la contemplación de la Sagrada Escritura. Solamente a la luz y sabiduría del Espíritu Santo, en un ambiente de oración, es como podemos adentrarnos en una correcta contemplación de la pasión de nuestro Redentor. El capítulo 19 del Evangelio de San Juan, a partir del verso 16, nos introduce en este momento dolorosísimo, que sería propiamente la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Se hicieron pues cargo de Jesús, quien llevando a hombros su propia cruz, salió de la ciudad hacia un lugar llamado La Calavera, que en la lengua de los judíos se dice Gólgota. Allí lo crucificaron junto con otros dos, uno a cada lado de Jesús. Se hicieron pues cargo de Jesús, quien llevando a hombros su propia cruz, salió de la ciudad hacia un lugar llamado Gólgota, o el Monte Calvario. Jesús, en el Evangelio de San Juan, Él es el que va cargando su propia cruz, como acabamos de ver esas bellas imágenes de la pasión dolorosa pero triunfante de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan no hay cirineo, a diferencia de los evangelios sinópticos, porque el cuarto evangelio tiene una visión distinta, tiene un enfoque diferente. Jesús en San Juan es rey y no ocupa que nadie le ayude a llevar su propia cruz. En el Evangelio de San Juan, Jesús es el que lleva su propia cruz, a cuestas, sobre sus hombros. Jesús en el Evangelio de San Juan es como un general triunfante, victorioso, que lleva su cruz como un estandarte de gloria, de poder, de victoria, de reinado. No es un Jesús vencido, no es un Jesús caído como lo pintan muchas escenas piadosas de Jesús, un Jesús aplastado bajo el peso de la cruz que no puede. Esa no es la visión regia, majestuosa de Jesús Rey en el Evangelio de San Juan. Esta visión nos debe quedar claro. En el Evangelio de Juan, la cruz no es un patíbulo. Esto nos debe quedar claro. En el Evangelio de San Juan, la cruz para el Señor es su gloria, su honra, su victoria, su triunfo y sobre todo su trono. En el Evangelio de San Juan, la cruz es el trono desde donde reina el Rey, el soberano, el Altísimo, el Todopoderoso, el que rige y gobierna nuestras vidas. No es un Jesús vencido. Jesús en la cruz no es un Jesús derrotado. Es un Cristo Rey que señorea. En el Evangelio de San Juan, Jesús en su pasión es el Señor de la gloria, el Señor de la victoria. Es aquel que con orgullo carga su cruz cumpliendo la voluntad de su Padre. Y la cumple hasta adorarla perfectamente desde el trono de gracia, desde el cual ejerce su dominio, su señorío, su poder y su soberanía. Por eso yo he puesto como título la crucifixión de Cristo Rey. Y en el dibujo, si ustedes se han fijado con claridad, donde está la cruz,